Terapeutas de Reddit. ¿Cuál fue su mayor momento de, sé que no debería juzgarlos, pero Dios mío? Trabajo en salud mental y he trabajado en entornos agudos y de crisis durante la mayor parte de mi carrera. El evento más notable que experimenté fue cuando un joven se presentó con una ideación suicida significativa. Y continua que estaba lidiando con una gran cantidad de mierda. Pasé mucho tiempo con ellos, principalmente desescalando y elaborando cuál debería ser el plan a seguir. Uno de sus padres entró un rato después y tuve la oportunidad de hablar con ellos sobre dónde estaba su hijo y qué había estado pasando, con su consentimiento, por supuesto. A mitad de camino de mi intento de explicar algunos de los comportamientos psicológicos y las formas en que el padre podía ayudar, me dijo, esto va a tardar mucho, tengo un espectáculo que ver. Todo lo que puedo decir es que nunca juzgo a mis pacientes, nunca he caminado por su camino ni he visto el mundo a través de sus ojos. Pero a las personas que los rodean que perpetúan el sufrimiento de las personas con las que trabajo a través de la ignorancia, la malicia y el egoísmo, sí las juzgo. Psicólogo clínico que trabaja principalmente en el ámbito forense. Esto significa que mis clientes suelen estar involucrados en procedimientos legales, juzgado de familia, juzgado de menores, juzgado penal, etc. Mi trabajo suele ser evaluar o proporcionar tratamiento. No estoy ahí para juzgar, ese es el trabajo de los jueces, pero por supuesto tengo mis pensamientos. Normalmente me impresionan las justificaciones que la gente da para un comportamiento pésimo. La que más me irrita es cuando los padres manipulan a su hijo contra el otro progenitor. He tenido que hacer terapia con una niña de 5 años que dijo que no quería ver a un padre porque no había pagado la manutención de los hijos. ¿Perdón? ¿Qué niño de 5 años sabe, entiende o necesita preocuparse por la manutención de los hijos? ¿Puedo responder desde el otro lado? Tuve algo parecido a una crisis nerviosa después de una ruptura dolorosa. Empecé a ver a un terapeuta. Iba más o menos bien. En un momento tuve una especie de revelación sobre todas mis estupideces y sobre mi propia responsabilidad en todo el lío. Así que en la siguiente sesión estaba realmente emocionado de compartir esto con el terapeuta. Sobre cómo finalmente veo un montón de mis propios problemas en la forma en que interactúo con las mujeres y que causaron una relación que no fue realmente saludable desde el principio. Estoy a mitad de camino intentando explicar esto y el terapeuta dice, oh, ya sabes, las mujeres son raras. Así que eso fue todo. Nunca volví, que se joda ese tipo. Trabajo en el sector sanitario y nunca he oído a un terapeuta, psicólogo o psiquiatra juzgar abiertamente a los pacientes. Otros enfermeros y médicos, por otro lado, madre mía. En algunas de las clínicas en las que he estado, las conversaciones en la sala de descanso y en la estación de enfermería me dejaron alucinando. He trabajado con muchos pacientes a lo largo de los años, pero hay casos que se quedan conmigo, no por la complejidad del diagnóstico, sino por la dureza de la realidad que revelan. Uno de esos casos fue el de un adolescente que, según sus padres, era un problema sin solución. Llegaron a mi consulta con quejas constantes, que su hijo era difícil, que no los respetaba, que solo causaba problemas. Lo que los trajo específicamente a terapia fue que el chico había destrozado su televisor con un hacha. Sí, un hacha. Al escuchar esto, mi primera reacción interna fue wow, esto va a ser complicado. Pero cuando empecé a hablar con él, descubrí otra historia. No tenía problemas de conducta, no tenía antecedentes de violencia, era un excelente estudiante y, en general, un chico tranquilo. Entonces, ¿por qué un ataque de ira tan extremo? La respuesta llegó rápido, sus padres llevaban años ignorándolo. No le hablaban, no le prestaban atención, pasaban todo su tiempo libre viendo televisión. Y, básicamente, lo trataban como un mueble más en la casa. No era que se metiera en problemas, simplemente lo trataban como si no existiera. Y llegó un día en el que ya no pudo soportarlo más. Así que hizo lo único que se le ocurrió para llamar su atención, destruyó el objeto que parecía ser más importante que él. Lo más frustrante de este caso no fue el chico, sino los padres. En ningún momento hicieron introspección, en ningún momento aceptaron su parte en la situación. Para ellos, el único problema era el televisor roto.
Ni siquiera cuando le señalé con toda claridad lo que estaba ocurriendo fueron capaces de verlo. Lo mejor que pudo hacer este chico fue emanciparse a los 16 años y empezar su vida lejos de ahí. A lo largo de mi carrera he aprendido a no juzgar, pero lo que sí no tolero es cuando alguien busca terapia sin estar dispuesto a hacer el trabajo. No soy una persona a la que pagas para que te dé la razón, soy una persona que te ayuda a entender lo que está pasando, pero solo si estás dispuesto a mirarte en el espejo. He trabajado en servicios de hospitalización durante bastante tiempo, y aunque trato de mantener siempre una perspectiva profesional y empática, hay días en los que es más difícil que otros. Recuerdo una vez que me uní a una revisión de un paciente aislado. Todo parecía rutinario hasta que abrimos la puerta. Y lo siguiente que supe fue que tenía una taza llena de orina y heces estrellándose contra mi cara. Por más que intenté mantener la calma y recordar que el paciente probablemente actuaba desde su propia angustia, no pude evitar que mi primer pensamiento fuera, ¡qué cabrón! En mi trabajo, me toca lidiar con muchas situaciones que desafían mi paciencia. Hay pacientes con trastornos de la personalidad que, si miras sus acciones de forma aislada, parecen simplemente manipuladores o caprichosos. Pero cuando entiendes su historia, las experiencias que los han llevado a reaccionar así, puedes ver más allá del comportamiento y encontrar algo de compasión. Dicho esto, no voy a mentir. Es mucho más difícil mantener esa empatía. Cuando alguien decide morderme o atacarme con uno de nuestros maravillosos postes de cortina antiligadura desmontables. Algunos días, simplemente, son así. Gran parte de mi trabajo con clientes se centra en algo que, irónicamente, todos hacemos sin darnos cuenta. Juzgarnos a nosotros mismos. No importa cuán exitoso, resiliente o fuerte sea alguien, siempre encuentra la manera de criticarse con una dureza que nunca aplicaría a los demás. A veces, mis mayores momentos de no puedo creerlo no tienen que ver con lo que hacen mis clientes, sino con los ciegos que pueden ser a sus propias fortalezas. Veo personas increíbles, con logros que cualquier otra persona admiraría, destrozarse con pensamientos como no soy suficiente, fallé como padre, o debería haber hecho más. Lo curioso es que, cuando les pregunto si juzgarían así a un ser querido, la respuesta siempre es no. Mi trabajo en estos momentos es simple, pero nada fácil, ayudarles a verse a sí mismos con la misma compasión con la que tratarían a un amigo. Ayudarles a notar esos juicios automáticos, a desafiarlos y, en el mejor de los casos, a soltarlos. Lo más difícil es que los juicios son tan fáciles de hacer que terminamos creyéndolos sin cuestionarlos. Y al final, son solo pensamientos, no verdades absolutas. Aprender a identificarlos y dejarlos ir es un proceso de toda la vida, y amo cada minuto de ayudar a otros a recorrer ese camino. Trabajo con muchas personas que están atrapadas en relaciones abusivas, y algo que nunca deja de sorprenderme es lo común que es que regresen con su agresor después de haberse ido. Lo he visto tantas veces que ya conozco las estadísticas, en promedio, alguien vuelve unas 7 veces antes de irse definitivamente. Entiendo por qué pasa. Sé que no es simple, que no es solo cuestión de voluntad. Hay manipulación, control financiero, gaslighting, miedo, amor, baja autoestima. Todo mezclado en un ciclo del que es casi imposible salir sin apoyo. Aún así, no voy a mentir, hay momentos en los que me cuesta mantener la neutralidad. Puedo sentarme frente a ellos, escuchar sus razones y decir con toda la calma del mundo, estoy preocupada por tu seguridad. Pero dentro de mí, lo único que quiero hacer es gritar. Por el amor de Dios, deja de volver, ¿qué más tiene que pasar para que te des cuenta? Pero ese no es mi papel. No puedo imponerles mi frustración. Lo único que puedo hacer es estar ahí cuando finalmente estén listos para irse y asegurarse de que esta vez sea la última. Cuando trabajaba en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol, me asignaron a un nuevo cliente que se autodenominaba narcotraficante. Desde el principio, algo en su actitud me resultó inquietante, pero traté de mantenerme neutral, como siempre lo hacía con mis pacientes. Durante nuestras sesiones, me contó su historia. Me explicó cómo había llegado a ese punto en su vida, sin ningún tipo de remordimiento en su voz.
Recuerdo que hubo un momento en el que sentí que el aire se volvía pesado en la habitación, fue cuando me confesó que había vendido a su propia hermana a la esclavitud sexual. Decía que, para asegurarse de que no opusiera resistencia, le había inyectado múltiples sedantes y narcóticos. También mencionó que en más de una ocasión había ordenado que le dieran una lección a ciertas personas, aunque nunca especificó qué significaba eso exactamente. Lo más perturbador fue su expresión. Contaba su historia con el rostro impasible, sin emoción, salvo por una ligera sonrisa cuando recordaba lo que él llamaba los buenos tiempos. Aquellos en los que tenía suficiente heroína para pasar el día sin preocupaciones. Ese caso cambió mi perspectiva para siempre. Me di cuenta de lo invisibilizadas que están las víctimas de la trata de personas y de cuántas de ellas terminan adictas a sustancias que les han sido administradas por la fuerza. La gente suele juzgarlas sin saber la historia que hay detrás de su sufrimiento. Fue a partir de ese momento que decidí enfocar mi trabajo en ayudar a quienes han sido víctimas de la explotación. Porque entendí que no solo tienen que lidiar con el estigma, sino también con las adicciones que muchas veces les han impuesto. No sé qué fue de aquel hombre. Pero sí sé que nunca olvidaré la frialdad en su voz. Durante mi tiempo trabajando como técnico de salud conductual, tuve la oportunidad de ver muchas situaciones complejas. No soy un terapeuta licenciado. Pero mi título en psicología me permitió trabajar directamente con niños que tenían trastornos de conducta. Estaba capacitado en técnicas de intervención conductual. Y mi trabajo consistía en entrenar a los padres para que pudieran brindar apoyo a sus hijos. Lo que más me sorprendió de mi experiencia fue darme cuenta de que, rara vez, encontraba a un niño con una enfermedad mental clara o diagnosticada de manera similar a los adultos con enfermedades mentales graves. En muchos casos, los niños estaban confundidos, solos y parecían estar simplemente reaccionando a su entorno. Algo que me impactó profundamente fue darme cuenta de que la mayoría de esos niños vivían en situaciones de pobreza, lo que claramente exacerbaba sus síntomas. Trabajé con padres que, a menudo, estaban agotados por las dificultades de la vida y por cuidar de sus hijos en esas circunstancias. De alguna manera, entiendo mejor sus reacciones ahora que soy padre. Porque el desgaste de la paternidad y la pobreza puede ser abrumador. Sin embargo, lo que me dejaba pensando era que algunos padres llegaban con la idea de que yo podía arreglar a su hijo. Esa sensación de abandono en algunos casos me hacía sentir una mezcla de tristeza y frustración. Lo que trataba de hacer era ofrecer a esos niños una pequeña ventana de esperanza, una hora de vivir en un ambiente más estructurado y amoroso. Los niños que recibían ese apoyo eran, sin duda, los que tenían una mejor oportunidad de evitar caer en los ciclos de institucionalización, la vida en la calle o la prisión. Pero, cuando algún padre genuinamente preocupado se acercaba y preguntaba, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo?, mi corazón se llenaba de esperanza. Sabía que ese niño tenía algo muy valioso, alguien que lo amaba y estaba dispuesto a luchar por él. Y eso, en mi opinión, marcaba toda la diferencia.